Buenas tardes, ¿cómo se encuentran ustedes en este dominguito que está llegando a su fin? Estamos en la tarde-noche del domingo 2 de noviembre de 2025. Es el día que se festejan los fieles difuntos de acuerdo a las tradiciones de nuestro hermoso país, México. Espero que les haya ido muy bien. Y pues aunque su servidor es un viaje rápido con mi esposa a su tierra, pues estamos aquí transmitiendo porque hay información muy importante que no se puede dejar de comentar. Pues bueno, quiero empezar de esta manera. No se le puede jalar la cola al tigre y no esperar que te avientes zarpazos. Bueno, externo mi respeto por las vidas ajenas por toda vida humana y aún de todo ser sintiente. Manifiesto mi respeto por este título, porque este título no se malinterprete, porque me voy a referir a el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que tuvo lugar la noche de anoche, al filo de las 8:10 de la noche, en el centro de Uruapan, cuando estaba llevando o participando en la conmemoración que se llama la Noche de las Velas y que es relativa a esta festividad que acaba de comentar su servidor. Su servidor y amigo Silvano Ángeles Barrón, aquí al frente del informativo El Pico del Águila, periodismo militante. Entonces, esta muerte lamentabilísima del alcalde Carlos Manso, como dije, sucedió anoche, 1 de noviembre, y pues fue perpetrada por el crimen organizado, al que este presidente, de una manera temeraria, estuvo enfrentando de manera verbal. Y yo lo puedo entender porque muchas veces he dicho que cuando uno tiene la sangre caliente, pues no se reprime mucho en lo que piensa y en lo que hace incluso. Y yo creo que Carlos Manso, malogrado presidente municipal, pues era así, porque por informaciones se conocen de sus declaraciones donde pues él había estado hablando abiertamente de un enfrentamiento, valga la redundancia, frontal con el crimen organizado. Incluso, o sea, le habían llamado a algunos el Bukele michoacano, como haciendo una asociación con Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, y que es un país pequeño comparado con México, me refiero territorialmente hablando, y que está lejos de los Estados Unidos y que él sí ha emprendido una limpia de grupos delictivos en ese país centroamericano, ¿no? Entonces, esto que incluso ha rayado, siguiendo con el tema de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, este, él incluso fue criticado en algunas ocasiones por los organismos de derechos humanos por esa firmeza que raya en la dureza y que lindaba en el no respeto a los derechos humanos, y por eso algunas organizaciones internacionales lo criticaron abiertamente. Por esa línea firme que él ha echado a andar en su país en contra del crimen organizado, pero no es lo mismo que en el caso de México, donde el territorio es más amplio y proliferan más grupos organizados con más poderío debido a la cercanía con los Estados Unidos, donde es fácil el trasiego de armas, no solo de alto poder, sino de un armamento sofisticado y que incluso a veces ni el ejército mexicano lo tiene. Pues bueno, independientemente de esa asociación, Carlos Manso, como dije, pues sí, decidió enfrentar al crimen e incluso llegó a hablar, al crimen organizado de manera verbal, e incluso llegó a hablar que él no quería ser una estadística más, un alcalde más muerto, asesinado por el crimen organizado, y que él, pues, esperaba que realmente recibir un apoyo de la federación. Se dice que a mediados de septiembre del mes pasado pidió ayuda al gobierno federal de Claudia Sheinbaum. El 26 de ese mismo mes, o sea, hace un par de semanas, quizá menos, la presidenta destinó 200 elementos de la Guardia Nacional para reforzar esa seguridad en Michoacán. Y aún así, el presidente municipal fue abatido,
Repito, ayer sábado 1 de noviembre a las 8:10 de la noche, de acuerdo a las crónicas informativas que se están fluyendo, tanto a través de los medios impresos como de los medios digitales, como es el caso. Pues amigos, amigas, vamos a dar lectura a cómo estuvo esto, pero realmente hay unas cosas que no pueden dejar de comentarse. Y ahorita volvemos sobre esos temas. Miren, dice, se estaba tomando fotos con niños. Así fue el ataque donde murió el alcalde de Uruapan. Momentos después de convivir y tomarse fotos con niños, el edil Carlos Manso fue atacado a tiros en pleno festival de velas en Uruapan, Michoacán. Y la noche del sábado 1 de noviembre, tras ser víctima de un ataque armado en el centro histórico de Uruapan, Michoacán, el presidente municipal Carlos Manso perdió la vida. El hecho ocurrió minutos después de las 20 horas, cuando el edil estaba en el tradicional Festival de las Velas, uno de los eventos culturales más representativos de la región. El evento, mientras cargaba a un niño disfrazado por el Día de Muertos, Manso dijo: que Dios los bendiga a este hermoso pueblo y que disfruten de este festival de velas. Luego agregó en una entrevista: nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias de Europa, Michoacán, de México y de otros países. El alcalde luego convivió con ciudadanos mientras sonaba la llorona y había fuegos artificiales. Tras tomarse fotografías con niños, en el lugar se desató un tiroteo cuando un civil armado abrió fuego contra el mandatario local y su comitiva. Los escoltas repelieron la agresión, lo que derivó en la muerte de uno de los atacantes. Carlos Manso recibió al menos 3 impactos de bala. Y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien está enfrentando un fuerte reclamo en Uruapan, confirmó el fallecimiento del alcalde a través de un mensaje en redes sociales donde condenó el atentado y anunció que ya se desplegó un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Y dijo el gobernador: condenamos enérgicamente el cobarde atentado contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, por el cual ya se encuentran 2 personas detenidas y una más abatida, señaló el mandatario estatal. Es decir, se detuvo a 2 integrantes del atentado y a quien ejecutó los disparos mortales fue también abatido. Fuentes locales reportaron que Manso recibió al menos 3 impactos de bala, 2 en el abdomen y 1 en el brazo. Paramédicos le realizaron maniobras de reanimación en el lugar y fue trasladado de emergencia a al hospital Fray Juan de San Miguel y murió a las 20:50 horas, o sea, 40 minutos después de recibir los impactos. Carlos Torres Piña fue fiscal de Michoacán, perdón, y formó en un video en Facebook que el agresor abatido aún no ha sido identificado, además de que lograron la incautación de un arma corta de 9 milímetros y 7 casquillos. Durante el atentado, el regidor de Obras Públicas, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, conocido en redes sociales como Víctor Sauditas, también resultó lesionado. De acuerdo con los reportes, el funcionario se encontraba junto al alcalde en el momento del ataque y recibió un disparo, por lo cual fue trasladado a un hospital donde se reporta estable. Y bueno, podemos agregar que Carlos Manso había sido diputado federal por parte de Morena, cuya diputación terminó en 2024, me parece, el año pasado, y fue electo ahora como bajo la figura, bueno, más bien bajo la modalidad de candidato independiente. Se dice que obtuvo una amplísimo apoyo, creo que el 66% de la votación, que lo hizo presidente municipal de Uruapan. Pero miren, es bueno insistir sobre este tema, porque efectivamente ahorita, como dije, el presidente, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya,
Este, la sede del gobierno estatal, del gobernador, estaba siendo, pues no digo que asaltada, pero sí un intento de asalto reclamando la renuncia del gobernador y exigiendo que la revocación de mandato. Horas antes se dice que a las 11 de la mañana, Omar García Harfuch hizo un comunicado de prensa donde lamenta la muerte de este presidente municipal. Se habla de que el gobierno federal efectivamente le dio la asistencia que llegó a pedir y que y se reforzaba con 200, como dije, 200 elementos de la Guardia Nacional. Y que no se entiende, bueno, eso no lo dicen, yo lo comento, no se entiende cómo el edil se encontraba sin protección cuando fue abatido ayer a la hora que se está comentando. Pero regresando al tema, en una nota de los compañeros del sindical que está aquí, vamos a ver si podemos compartir su, si podemos compartir su video, donde está enfrentando el presidente, digo, el gobernador, el asalto a la sede del gobierno, y me parece que ya no, ya me lo quitaron. A ver, claman justicia. Este es Carmen Aristegui. Bueno, ya sabemos cómo se las gasta Carmen Aristegui. Vamos a buscar el sindical, amigos, porque me pareció interesante ese video. Pero a ver, vamos, pero aquí no creo que lo pueda yo encontrar. Ah, no, sí, a ver, el sindical. A ver, dice el sindicato. Vamos a ver, vamos a quitar esto. No se quiere quitar ese pequeño anuncio. Deja si ya está. Estás compartiendo pantalla, si me dice que sí. Vamos a darle sonido. La nota del sindical dice que son cientos de personas que se manifiestan. Amigos, en este momento, pues hay opiniones divididas, gente que protestaba en contra de este tipo de manifestaciones más violentas, y gente que, pues bueno, ingresó al Palacio de Gobierno ya en esta exigencia, en esta manifestación por justicia ante la muerte y el asesinato de Carlos Manso. Tocan la campana del Palacio de Gobierno, jóvenes inconformes y manifestantes por la muerte de Carlos Manso. Recordarles que, bueno, tras esta marcha que se llevó completamente pacífica y en donde se hacía el llamado a evitar este tipo de movimientos, pues bueno, ya logró un grupo del contingente entrar y, pues bueno, realizar estos destrozos al interior del inmueble. Estamos transmitiendo en vivo, amigas y amigos. Bueno, esa es la parte inicial, dejamos de compartir. Esa es la parte inicial. Terminamos de, repitiendo la parte inicial del video que transmitieron los compañeros del sindical de manera directa y en vivo, donde quien está filmando, quien está grabando, él mismo dice que hay opiniones divididas, que se protestaba en contra de quienes estaban haciendo la manifestación
y los que obviamente apoyan la manifestación de descontento y de exigencia de justicia. Eh, Como acaban de decir los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, es entendible que en un momento de crispación la gente esté llevando a cabo protestas y pusieron diversos ejemplos de otros acontecimientos que causaron en su momento ese furor, más bien esa furia ciudadana y que llevaron a hacer protestas fuertes. Digo esto porque bueno, a pesar de que pues el sindical dice que cientos, pues yo creo que sí habría por ahí unas 200 personas, no se nota, no era bastante, al menos estas imágenes no relataban bastante, bastantes manifestantes. Sí, era un grupo numeroso, vamos a dejar un grupo numeroso, que pues no llegaba a decir, híjole, era bastantísima gente la que verdaderamente está protestando. No, sin embargo, no debe eso minimizarse o menospreciarse independientemente de la cantidad de ciudadanos que se estén manifestando. Claro que es importante puntualizar los números, digo, no estamos dando tampoco su servidor una cantidad, no me arriesgo a eso, estoy calculando yo, no sé, unas 200 gentes, pero bueno, pueden ser 300, no vamos a discutir por eso. Lo que se ve que es importante el, el acontecimiento y otra cosa es que sea algo que realmente merezca el gobernador. Pero repito, en momentos de crispación es lo que menos piensa la gente. Simplemente le busca dar salida a una situación que ya lleva, yo creo que décadas. O sea, esto no surgió ahorita, ni siquiera hace 7 años, ni siquiera hace 10 años. Yo recuerdo que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿quién era este líder de las guardias ciudadanas de Michoacán, que estaba siendo acorralado por el crimen organizado y pedía a gritos el apoyo? No recuerdo si lo abatieron, creo que si lo abatieron, era de las guardias ciudadanas, algo así de le llamaban allá a campesinos organizados en Michoacán, repito, en pleno gobierno de Enrique Peña Nieto, y lo dejaron solo a eh, pues no sé cómo llamarle, líder de las guardias allá en Michoacán. No recuerdo el nombre, pero obviamente era un personaje cuyo nombre sí era bastante conocido, y pasaron un audio donde se escuchaba desesperado, cómo sabía que iba a perder la vida, pues estaba siendo acorralado a tiros por el crimen organizado. Que yo recuerde, a riesgo de que me equivoque, el gobierno peñista no lo asistió, y este líder de las guardias de autodefensa, así se llaman, guardias de autodefensa, fue abatido por el crimen organizado. Ok, no sé, no recuerdo, para qué les miento, si en aquella ocasión se armó una manifestación como esta. Según yo, no, pero ahora sí. Ahora digo esto porque no podemos descartar que esté el elemento político detrás de esto. Esto que se sigue manifestando como la herencia maldita del PRIAN puede estar siendo azuzada precisamente por elementos políticos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, el PRIPAN, que todavía, aunque ya no formal, siguen en ese maridaje para golpear a la Cuarta Transformación sin que esto disculpe el hecho de que el gobierno todavía no controle la herencia maldita del PRI, el gobierno actual, que no controle todavía la herencia maldita del PRI. Nada más recordemos que la hermana de Felipe Calderón Hinojosa, la apellidaban Cocoa, no recuerdo el nombre de la señora, ella la relacionaron con la Tuta, tuvo encuentros con la Tuta, uno de los líderes de los grupos delictivos más fuertes en Michoacán, como es la familia michoacana. Nunca se hizo nada. Y que yo recuerde que hayan salido a protestar los michoacanos, no lo hicieron. Pero bueno, eso no les quita el derecho de que se estén manifestando como ahorita lo están haciendo. Entonces, les decía, la presidenta, como es lógico, ha lamentado la muerte de Carlos Manso. Sin embargo,
voy a repetir esto, que puede no gustarles a ustedes, pero es una realidad, puesto que se está comentando en las redes sociales. O sea, esto no justifica de ningunísima manera el atentado donde perdió la vida el edil de Europa, Michoacán. Pero se dice que esa línea dura que él tenía, donde pareciera que retaba a los grupos delictivos, lo cual sería como una insensatez. Se puede entender, como dije, por la sangre caliente, por el cansancio, el cansancio y por el amor a sus pobladores, a sus gobernados de Uruapan, se puede entender. Sin embargo, por eso he titulado esta videomisión así: no puedes jalarle la cola al tigre sin esperar que no te dé zarpazos. Pidió la ayuda del gobierno federal y se le brindó la ayuda, y aún así fue abatido. Se dice que incluso Manso ordenaba a la policía de Uruapan que abatieran a los integrantes del crimen organizado, que los encontraran armados. Y como dijeron los periodistas de Sin embargo, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, esa acción rayando incluso con caer en una ilegalidad, pues era casi ordenar la ejecución. Y como se dice en un Estado de Derecho, pues no cabe eso. Bueno, él decía que ese era el mandato hacia la policía de Michoacán, hacia los cuerpos de seguridad de Michoacán, diciéndoles: cuando encuentren al crimen organizado, integrante que encontremos armado, abátanlo. O sea, sin mayor averiguación, acribíllenlo, ¿no? Y además decía que él le dirigía mensajes frontales al crimen organizado, diciendo: si se quieren matar entre ustedes, mátense, pero váyanse a los cerros, allá. Y si va a ser aquí en la ciudad, mátense en la madrugada, cuando no haya gente, para que no lastimen gente inocente. O sea, eso decía. Y en entrevistas, él decía que sabía del riesgo que estaba corriendo. Por ahí se puso tres opciones. Una era que tuviera éxito, la otra que fuera abatido, como finalmente y lamentablemente sucedió, y había una tercera opción que no la recuerdo, pero él dijo: yo tengo tres opciones. Algo así como ser ignorado, tener éxito o ser abatido. Él reconocía esas tres. Ahorita, en estos momentos, en estas horas de este domingo todavía, creo que su esposa ha estado encabezando reuniones, una reunión, un meeting o una marcha, donde está diciendo que va a luchar por preservar el legado de su esposo, lo cual me parece pues de lo más acertado, aunque hay que cuidarse, porque pues yo creo que, aunque no se ha mencionado, yo creo que Carlos Manso dejó descendencia con la señora, y no se le puede reprochar absolutamente nada a la señora, ni siquiera a los que se están manifestando, pero sí recomendarles prudencia, porque no es fácil erradicar lo que el PRI y el PAN forjaron a lo largo de décadas en una sola década. Yo creo que ni en 20 años, ni en 2 décadas, se puede erradicar completamente al crimen organizado. Y pongo un ejemplo: el gobernador de una provincia del Brasil, la semana pasada, que está concluyendo por ahí del martes, en las famosas favelas, que es las favelas brasileñas, perdón por decirlo así, que es algo parecido aquí en México a ciudades perdidas, ciudad perdida donde difícilmente hay servicios básicos, donde impera el crimen casi a plena luz del día, me refiero a las favelas. Aquí en México quizá no lleguemos a tanto, pero tenemos ese tipo de ciudades perdidas. Bueno, en esas favelas el gobernador de una provincia, estado de Brasil, ordenó, es de derecha el señor, por cierto, el gobernador de esa provincia brasileña, ordenó un ataque directo o frontal en contra del crimen organizado en esas favelas, donde hubo cerca de un centenar de muertos, si no es que más, y donde una mujer habitante de esas favelas, dijo que su hijo había sido degollado por las fuerzas de seguridad pública de ese estado del Brasil. Ignacio Lula da Silva se deslindó, dijo: a mí ni me informaron lo que hizo este gobernador, a mí ni me informó. Pero bueno, el gobernador, en tanto derechista, y muchos sectores del Brasil aplaudieron
la acción de este gobernador de apellido Castro, por cierto, de hacer ese ataque frontal donde se cobró la vida, pues, de muchos delincuentes, ¿no? Y terminemos este tema diciendo que Carlos Manso también mandaba mensajes a la ciudadanía de Uruapan diciéndole que si tenían hijos que estuvieran relacionados con el crimen, que los trataran de alejar de esa situación, que los que trataran de convencerlos de que se salieran del crimen organizado. Y hubo algo más, pero no tengo toda la nota, así que ahí le dejamos con este lamentable suceso. Y también las redes sociales se están lanzando en contra de la presidenta, como si la presidenta tuviera que ver en lo que les digo, lo que sembró el PRI y el PAN, y que ahorita es casi imposible contener por cualquier gobierno que sea. Entonces, termino diciendo, ni creo que la presidenta Claudia Sheinbaum sea responsable de esto, además de que se le brindó el apoyo, ni tampoco el gobernador. Tampoco le veo yo que él tenga, aunque lo están acusando, ¿no? De que no apoyó al edil, un edil, que me da pena decirlo nuevamente, estuvo jalándole mucho la cola al tigre sin que eso justifique su cruel desaparición física. Vámonos a otro tema, amigos y amigas, porque creo que hay temas bastante interesantes. Y ahorita vamos con la segunda nota. Así es, vámonos con esta nota de la jornada. Dice, esto tiene que ver con el hecho de que un funcionario español ha iniciado, no digamos que un proceso de disculpas a las naciones, a los pueblos originarios de América, que haya iniciado una disculpa, pero dijo algo parecido y por lo cual la derecha española se lo está acabando a este funcionario del gobierno español. Vamos a leer la nota. La derecha española exige renuncia del canciller por disculparse con México. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, expresó que hubo dolor e injusticia hacia los pueblos originarios de México. El reconocimiento por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, del dolor y la injusticia sufridos por los pueblos originarios de México durante la conquista y la colonia, que lamentó, provocó una luz de críticas por parte de la derecha española, incluso con peticiones de dimisión por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, que le exigió que se retracte de inmediato de sus declaraciones. El primero en reaccionar fue el líder del derechista Partido Popular PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en un mensaje y en las redes sociales aseguró: yo no me avergüenzo de la historia de mi país, me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este gobierno, que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora. Después, el vocero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, mano derecha de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, del ala más duro del PP, señaló: el ministro Álvarez es el peor representante que ha tenido nuestro país, el peor ministro de Exteriores que ha tenido nuestro país. Es un ministro nefasto que no conoce la historia de España ni la de su alianza con Hispanoamérica, por lo que debe presentar su dimisión si no se retracta de forma automática. Además, advirtió que no nos merecemos un gobierno que desprestigie a nuestro país, un gobierno que en cuanto tiene ocasión hable mal precisamente de lo que ha sido España, de lo que es España, de su historia y de la verdad. Y de la verdad. También entró en la polémica el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que dirigió la diplomacia española durante el gobierno de Mariano Rajoy, del PP, al calificar de disparate y de error estratégico las palabras de Álvarez. Además, advirtió que hay quienes recurren al pasado para dividir, a la culpa para justificar su poder y al resentimiento para perpetuarse, pero la política exterior de un país no puede construirse sobre agravios simbólicos ni sobre falsificaciones
históricas. Esto lo ha dicho los representantes de la derecha en contra de su ministro de Asuntos Exteriores, que se atrevió a esbozar algo parecido a una disculpa. Y vamos a leer la nota sobre este mismo tema. Creo que esta es del Financiero, donde ya citan textualmente cuáles fueron las palabras de este funcionario, José Manuel Álvarez, que levantó muchas olas en su contra en España. Exigen la renuncia del canciller José Manuel Álvarez por disculparse con México. Desprestigia a España. El gobierno madrileño exigió la renuncia del canciller José Manuel Álvarez luego de reconocer la injusticia cometida contra los pueblos originarios de México. El reconocimiento de José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, sobre la injusticia cometida contra los pueblos originarios de México generó voces opositoras. Miguel Ángel García Martín, portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, exigió la dimisión de Manuel Álvarez por disculparse con México. El ministro Álvarez es el primer ministro de Exteriores que ha tenido nuestro país, declaró García Martín ante los medios de comunicación durante una vuelta a la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya este sábado 1 de noviembre. El portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid se refirió a Manuel Álvarez como un nefasto ministro que no conoce la historia de España, motivo para que presente su dimisión en caso de no retractarse de sus declaraciones. No sé si recuerdan ustedes, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila, que cuando el presidente le manda una carta al rey de España y una al Papa, pero haciendo énfasis con el rey de España, de que hiciera una disculpa, y era tiempo de que España se disculpara por las ofensas, la humillación y toda la masacre que hicieron de los pueblos originarios de México, pegaron de gritos, y yo les saqué una dimisión donde se mencionaba, yo lo tomaba de una nota de un historiador español que decía que no se aceptaba porque se enojaron bastante, furiosos, hicieron mofa incluso del presidente López Obrador. Bueno, decía este historiador español que lo que sucediera que en España, la historia de España, los libros de texto de España, no sé, a nivel elemental, primaria, secundaria, nunca hablaban de las masacres que hicieron los españoles durante la conquista. En aquel siglo XVI, a partir del año 1521, que es cuando cae la gran Tenochtitlan. Y en aquel entonces, decía este historiador, España reacciona así porque la historia que consigna sus libros de texto no contiene esos hechos que sucedieron en América. ¿Por qué digo esto? Porque a su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, lo califican de nefasto y que no conoce la historia de España. No, yo creo que porque la conoce, ha iniciado la disculpa hacia México, hacia los pueblos originarios de México. Entonces, retomando lo que rememoraba, dicho por este especialista en historia español, es increíble que en España, encima de que han ocultado lo más escabroso, lo más sanguinario de su historia en contra de pueblos originarios de la América, todavía se atrevan a decir que es un ministro que no conoce la historia, cuando ellos con toda la intención han omitido, repito, en sus libros para estudiantes de los niveles básicos en España, han omitido la verdad de los sangrientos que fueron ellos contra los pueblos originarios de América. Continuamos. Dice, no nos merecemos un gobierno que desprestigie nuestro país, un gobierno que en cuanto tiene ocasión hable mal precisamente de lo que ha sido España, de lo que es España, de su historia, de su verdad. En este caso de esta alianza que tenemos con todos y cada uno de los países de Hispanoamérica, remarcó García Martín. Pero fíjense, ¿qué dijo Álvarez que provocó la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum? Pero no solo la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que así la vi en la mañanera, un cachito, sino las reacciones que estamos leyendo de los portavoces de la derecha en España. Durante la inauguración de la exposición La mujer en el México indígena, organizada en coordinación entre ambos gobiernos, Álvarez, ministro español, dijo que hubo dolor e injusticia hacia los pueblos originarios.
Y cito textualmente lo que dijo: entre España y México ha habido una historia muy humana, y como todo lo humano, con claroscuros. Y también ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios, a los que se ha tratado injustamente, y justo es reconocerlo y lamentarlo, comentó. Hasta ahí cierro comillas. La declaración del responsable de la diplomacia española provocó una respuesta favorable por parte del gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmó la presidenta que se trataba de un primer paso para que el gobierno español lamente la injusticia durante la conquista española y reconocer a los pueblos, obviamente los pueblos de la América. Y dijo la presidenta: es importante desde mi punto de vista, es un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos, aseveró durante la conferencia de prensa del viernes. Recordar que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019 se envió una carta diplomática donde solicitaba una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista. Ante la solicitud del exmandatario y la falta de respuesta, la relación entre México y España se volvieron tensas. Y pues bueno, como ya dijimos, por eso el rey de España, después de que se enfrían las relaciones, recordarán que el presidente López Obrador dijo que conforme no hicieron caso de la carta, sino que el rey la filtró a algunos medios, tratando de hacer mofa de la carta que lanzó el presidente mexicano, como producto de ese acto indigno de un representante supuestamente de la nobleza, como es el rey de España. Ante ese caso indigno, no fue invitado a la toma de posesión de nuestra hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y qué bueno, porque miren, independientemente de que su servidor no cree en noblezas por estirpe, creo que fue un acto indigno el haberse burlado de una petición genuina, justa, comedida y respetuosa. Pero eso pinta, no digo que a los españoles, para quien también manifiesto mi respeto por el pueblo español, sino el tipo de gobernantes que tiene ese gran país. Y pues bueno, amigos, para terminar este tema, déjenme decirles también que España está reaccionando, al menos el gobierno español, contra su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Está reaccionando como lo hiciera en el año de 1817, cuando estaba en pleno fragor la lucha de nuestro país por independizarse de la Nueva España, porque yo les he comentado en algunas ocasiones que en ese año desembarcó un español en el puerto de Soto la Marina, en Tamaulipas, uno de nuestros estados norteños, un español que respondía al nombre de Francisco Javier Mina y que vino a luchar a favor de esa lucha independentista de nuestro país, bueno, todavía no nació en nuestro país, pero de aquellos sectores que buscaban una patria propia, vino a unirse a ellos para luchar en contra de España. O sea, un español guerrillero vino a luchar en contra de España, y que cuando le preguntaban que por qué luchaba en contra de España siendo un español, él decía: yo no estoy luchando contra España, yo estoy luchando contra la injusticia en donde quiera que se presente. Algo por ahí dijo. Pero además, Francisco Javier Mina era un guerrillero que había luchado y defendido a su país ante la invasión napoleónica que sufrió España en aquellos años de 1815, 1816. Cuando Napoleón Bonaparte invade España, él lucha defendiendo a su patria, pero es encarcelado por los franceses y luego lo sueltan y se encuentra en Europa con uno de las mentes liberales, que era Fray Servando Teresa de Mier, con quien dialoga, y ahí es cuando Francisco Javier Mina toma la determinación de venir a México y luchar en contra del invasor. Creo que estas fueron las palabras que dijo Francisco Javier Mina, más o menos. Yo no lucho en contra de España, lucho en contra del invasor donde quiera que se presente. Lamentablemente, aquella vez, bueno, ganó unas 2 o 3 batallas Francisco Javier Mina, y después fue atrapado por el ejército realista de la Nueva España y fue fusilado en aquel año de 1817. Y obviamente España lo tiene como un traidor a Francisco Javier Mina. México lo reconoció como uno de los héroes de la independencia de México. Pero la reacción española, repito, en aquellos años es
la misma que está teniendo ahora en contra de su ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez. Y nada más de refilón, vamos a comentar unas noticias que también me parecen medio interesantonas, porque tienen su importancia en el entendido. Dicen, bueno, esta es una nota. Hay una nota donde puedes ver que ya está trabajando, ya está dando frutos la reforma que se hizo ley en el ámbito judicial. Y por ejemplo, en la nota de la jornada virtual del día de hoy, 2 de noviembre, dice, el Tribunal de Disciplina Judicial suspende a juez de distrito en Colima por desvío de la legalidad. Recordarán ustedes que el Consejo de la Judicatura Federal corrupto, que presidía Norma Piña, además de presidir la Suprema Corte, que se fue el 30 de septiembre, el 31 de julio pasado, entró en septiembre, y ya hasta perdí la cuenta. Pero bueno, la que se fue en julio, esa Suprema Corte, ¿no? Que tenía el Consejo de la Judicatura Federal, cuyas funciones que nunca ejerció de vigilancia y sanción a los malos jueces, ahora sí ya está trabajando el órgano que suplió a ese corrupto Consejo de la Judicatura Federal, que es el TDJ. El Tribunal de Disciplina Judicial suspende a juez de distrito en Colima por desvío de la legalidad. Vámonos rápidamente a la nota. La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, TDJ, suspendió a un juez de distrito con sede en Colima que incurrió en faltas graves en el ejercicio de la administración de la justicia debido al notorio desvío de la legalidad, al reducir las penas acordadas en al menos 4 asuntos relativos a los procedimientos abreviados relacionados con los delitos de portación y posesión de armas de fuego y de estupefacientes. Noten el calibre de los delitos y que este juez de Colima había aminorado las penas, desviándose del sentido de la justicia. El órgano de administración judicial, el otro órgano también, que también es parte de la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano de administración judicial, el OAJ, informó que el juzgador no actuó como garante del cumplimiento de los requisitos legales. Por el contrario, asumió una conducta reiterada y sistemática, excediendo sus facultades y contraviniendo los principios rectores del procedimiento penal. Y dice, en comillo, lo que dijo el tribunal, el OAJ, órgano de administración judicial, este proceder contravino lo dispuesto en las fracciones tercera y novena del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la Comisión de Investigación determinó la suspensión a fin de evitar que continúe poniendo en riesgo la correcta administración de la justicia. Cierro comillas. Indicó que la suspensión provisional fue notificada al juzgador y tiene por objeto evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa, evitar la obstrucción del adecuado desarrollo del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa y salvaguardar la integridad de las personas parcialmente parcial y salvaguardar la integridad de las personas, potencialmente afectadas por conductas graves, de acuerdo a los artículos 123 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del artículo 98 del Acuerdo General del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas. Como se dan cuenta, la nota está citando un ordenamiento legal que ya existía, como es la ley orgánica del Poder Judicial, ya existía y está citando aquí que el OAJ está aplicando la ley como no la aplicaba el Consejo de la Judicatura Federal. Dice, el OAJ apuntó que de forma reiterada el juzgador redujo las penas acordadas entre la Fiscalía y los imputados que optaron por el procedimiento abreviado, proceder que fue corregido por tribunales de alzada que en sus resoluciones señalaron que este acto era contrario a derecho,
Se comprobó que además de la reducción de las penas acordadas, concedió beneficios de la condena condicional, lo que generó violaciones al debido proceso y no cumplió cabalmente con los requisitos de procedencia para iniciar el procedimiento abreviado. ¿Ya ven? O sea, vean lo grave que se está conociendo ahora y que aquí, como dice la nota, se corrigió. Afortunadamente, eso que hizo este corrupto juez, porque no me queda ninguna duda de que recibió una lana, lo que hizo el juez fue reducir penas y algo más grave. Se comprobó que además de la reducción de penas, concedió beneficios de condena condicional, lo que generó violaciones al debido proceso. Entonces fue separado, suspendido temporalmente en lo que se lleva a cabo la investigación. Yo creo que esto no debe parar nada más en la destitución del juez. Se le deben implicar, aplicar responsabilidades penales. La Comisión de Investigación reiteró su compromiso con la legalidad, el rigor, la objetividad y el respeto al debido proceso, así como con la política de cero tolerancia a cualquier tipo de conducta legal en el ejercicio, a cualquier tipo de conducta ilegal, perdón, en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ese es un aplauso y miren, eso debe darnos confianza a los mexicanos que votamos el año pasado por la continuidad de la Cuarta Transformación y que el año que está por concluir votamos en junio por el nuevo Poder Judicial que ya está dando sus frutos. Analicen la información que acabo de leer y ustedes estarán de acuerdo con su servidor que es grave lo que estaba haciendo este juez. Vámonos a comentar nada más la siguiente que tiene que ver, y es una de las primeras notas que quería yo, perdón, leer nada más, leer, si no viene muy grande la nota, porque tiene que ver también con el Poder Judicial. A ver si me da aquí la opción de leerlo, no viene la nota, pero bueno. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma que la minera debe pagar 2.868 millones de pesos. Esto tiene que ver con una nota que salió, me parece que el jueves, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a una empresa minera, filial de una empresa canadiense. Ahorita vamos a leer el nombre de la empresa que está aquí en México, es algo así como Primera Minera, y había metido esta empresa mexicana, filial de la canadiense, un amparo para no pagar estos 2.800 millones de pesos. Norma Piña en febrero pasado le aceptó el amparo a revisión. Ahora la Suprema Corte, como se van a enterar, dijo, nones, tienes que pagar. Y yo le diría a Ricardo Sánchez Pliego, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, dejó firme la sentencia de un tribunal colegiado contra Primero Empresa Minera. Ese es el nombre de la empresa mexicana, filial de la canadiense. Dejó en firme una sentencia de un tribunal colegiado contra Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corporation, que la obliga a pagar un crédito fiscal por 2.868 millones 853 mil pesos a raíz del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, así como de su actualización, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal de 2012. Chequen ustedes, 13 años que esta empresa, primero empresa minera, filial de la canadiense, 13 años que no pagaba este impuesto. Por unanimidad de la Suprema Corte, por unanimidad, el Pleno aprobó ayer el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que revocó un acuerdo de febrero de la entonces presidenta Norma Piña Hernández, el cual había admitido el amparo directo a revisión 276-2025, promovido por la minera. El asunto fue desechado al resolver el recurso de reclamación 105/2025, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Batres reveló que la minera había solicitado a la Corte aplazar la resolución del asunto debido a que estaba en diálogo con las autoridades fiscales para llegar a un acuerdo sobre su deuda.
en comillo, lo que dijo Lenia Batres. En realidad no observamos que exista ningún tipo de mecanismo alternativo de solución en la propia normativa y por lo tanto estamos incorporando ya en el proyecto que no ha lugar a decretar ningún aplazamiento y mantenemos el proyecto de resolución. O sea, que cumpla lo que otro tribunal ya le había ordenado a primero empresa minera que tenía que pagar ese impuesto sobre la renta y el impuesto especial. La empresa alegó la inconstitucionalidad del artículo de la ley del impuesto sobre la renta y del Código Fiscal de la Federación por considerarlos inconstitucionales y violatorios de sus derechos, pero Hacienda argumentó que el caso carecía de relevancia constitucional. La Corte coincidió con la dependencia al señalar que el sistema tributario permite desestimar los planteamientos y que los hechos invocados por la quejosa no ocurrieron, por lo que no existía tema de excepcionalidad. Batres añadió que la minera ya había promovido otros amparos sobre estos artículos, temas ya resueltos por la anterior corte, por lo que procedía a revocar el acuerdo del 10 de febrero de 2025 que había admitido el amparo directo de revisión 726-2025. El 23 de octubre, la Suprema Corte, o sea, de este año, multó con 70 UMA, casi 8,000 pesos, a Primero Empresa Minera por promover un recurso infundado de impedimento contra la ministra Yasmín Esquivel con el fin de retrasar su juicio. Los ministros resaltaron el carácter ejemplar de la sanción para frenar argucias procesales. Es evidente que lo hacen con el fin de prolongar el conflicto, señaló la ministra, María Estela Ríos. Pues amigos, aquí le dejamos con estas notas informativas que me pareció interesante e importante tocar con ustedes. Vamos a estar aquí al pendiente de cómo se vienen desarrollando los acontecimientos y finalmente nada más les digo dos, hay inconformidad por el aumento al transporte público que empezó a operar desde el día de ayer, un aumento que pidieron los permisionarios del transporte público en la Ciudad de México a la jefa de gobierno Clara Brugada y que también a mí como que no me pareció. Ya tocaremos este tema en especial, ¿no? Y un aviso, bueno, esto lo dejamos para después. Amigos, que pasen ustedes una excelente tarde dominical, ya listos y prestos para empezar mañana las labores profesionales, las labores que llevemos a cabo. Su amigo servidor, Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo, el informativo El Pico de la Isla. Muy buenas noches.